Hola, bueno, estoy editando y me di cuenta que dejé un par de cositas afuera que no dije. Primero y principal, hoy vamos a trabajar con Excel, claramente, y todo lo que haga alrededor de este video se puede hacer eh, con el mouse, así, solo, simple, de la forma que conozcan, pero durante todo el video yo uso varios atajos de Excel, que son los atajos, son combinaciones de teclas, ¿sí? Combinaciones de teclas, por ejemplo, Control Shift y inicio, Control Shift y una tecla de dirección, eh, Control F, bueno, combinaciones de teclas que me permiten hacer acciones en Excel, ¿sí? Em, Les voy a dejar un PDF en los materiales de campus que justamente es una lista de todos los atajos, bueno, no sé si todos, pero es un PDF bastante largo, así que casi todos. Los atajos de Excel, ¿sí? Todas las combinaciones de teclas, em, para que lo chusmeen si les interesa, si lo necesitan. Y también les voy a dejar esta serie que vamos a utilizar hoy para que si lo quieren practicar, si quieren poner en práctica lo que vieron hoy, en la misma serie puedan hacerlo y saber cuáles son los resultados con este video. Y última cosita, a partir de un cierto minuto de este video, después de que activo los complementos, se van a dar cuenta, después de que activo los complementos de análisis, va a aparecer como un parche en el video tapando un intervalo de una tabla. Eso es porque se me borró parte del video y haciéndole todas las apuradas a cualquier hora, eh, agregué un intervalo de más que nada que ver, así que lo tapé con un parche alrededor de una parte del video. Después desaparece, pero bueno, si ven ese parche, lo agregué para tapar ese intervalo que nada que ver ahí. Pero bueno, nada, los dejo con el video. Buenas, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy vamos a hacer algo un poquito diferente por el tema de la modalidad. Em, Recibimos bastantes preguntas sobre el trabajo práctico, entendemos que hay gente que capaz nunca vio una plantilla de Excel en su vida y se encontró con esto y dijo, ¿qué es esto? No lo entiendo, es imposible, no sé qué dice. Bien. O quizás los que, aún así, trabajando de Excel y todo, se confundieron, no pudieron encontrar bien lo que tenían que hacer, cómo agarrar las variables, cómo agarrar las frecuencias, cómo ordenar los datos. Entonces, bueno, se nos ocurrió un poco hacer esta clase, mini clase de Excel, un poco para entender un poco mejor el trabajo práctico, quizás relacionarlo, si bien no vamos a trabajar los mismos datos y hacer los mismos ejercicios, pero quizás se van a empezar a dar cuenta qué es lo que tienen adelante, ¿sí? Y además, no debe ser noticia para ninguno que Excel es una muy buena herramienta para analizar datos y sobre todo cuando la combinamos con estadística, ¿sí? Que es lo que nos interesa a nosotros. Excel tiene muchísimas funciones de estadística y tiene complementos estadísticos que nos facilitan muchísimo las cosas a la hora de trabajar y a la hora de que ustedes sean profesionales y tengan que trabajar en cualquier lado, más allá de quizás trabajar un programa netamente estadístico. A cualquiera de ustedes Excel les va a servir de acá en adelante un montón, en cualquier trabajo que vayan. Eh, Bien, así que nada, ojalá esto les sirva un poco para el trabajo práctico y un poco para empezar a amigarse si es que no empezaron a hacerlo con Excel. Bien, para entender un poco las características básicas del análisis de datos estadísticos con Excel, vamos a utilizar esta serie, ¿sí? Que es una serie de 16, más o menos 16 años, en los que cada día, ¿sí? Hubo una cotización de dólar, ¿sí? Se observa un valor del dólar en pesos y tenemos 4.089 días más o menos en esta serie que agarramos, ¿sí? En esta muestra, por así decirlo, y son datos no agrupados. Bien, no están ordenados por ningún valor de la variable. O sea, este ordenamiento es nada más temporal, es nada más el ordenamiento por día que se fueron registrando estos datos, pero no sigue ningún orden del valor de la variable, que en este caso son los pesos por dólar, ¿sí? El tipo de cambio. Antes de trabajar cualquier cosa, vamos a asegurarnos de que tengamos activado lo que se llaman herramientas para el análisis de datos, ¿sí? Entonces,
Entonces, vamos a ir a archivo. Vamos a ir a opciones. Y en opciones vamos a la categoría que dice complementos. ¿Sí? Acá tenemos todos los complementos que tiene Excel. Y abajo de todo en administrar vamos a seleccionar, acá ya está seleccionado, complementos de Excel, ir. Y tenemos 4 complementos disponibles, depende de la versión. Y vamos a cliquear herramientas para análisis. ¿Sí? Que este es el complemento de estadística que vamos a usar. Y le damos a aceptar. Bien, una vez ya activado podemos empezar justamente a analizar nuestros datos, pero para empezar a hacerlo, como en cualquier ejercicio que se encontraron de la guía, con datos no agrupados, ¿sí? Vamos a tener que agruparlos justamente. ¿Por qué? Porque son 4089 datos escupidos ahí sin seguir ningún orden de, del valor de la variable, ¿sí? Por lo cual, si nosotros quisiéramos calcular frecuencias acumuladas hasta cierto valor, algún percentil, algún rango, no lo vamos a poder hacer hasta que tengamos los datos ordenados por valor de variable, ¿sí? Entonces, vamos a agruparlos, porque tenemos una cantidad extraordinaria de datos y para hacer los cálculos más sencillos, lo podemos agrupar por intervalos, ¿sí? Ya que es una variable continua. Recuerden que siempre que estamos hablando de plata, estamos hablando de una variable continua, ¿sí? No es discreta. Siempre tenemos un peso con 5 centavos, 3 centavos, etc. Bien. Entonces, el valor de los intervalos, ¿sí? La amplitud de los intervalos va a depender de dos cosas. Uno, cuántos intervalos quiero hacer, ¿sí? En este caso yo elegí hacer 14. Ahora vamos a ver por qué. Y va a depender de la amplitud total de los datos, ¿sí? De el mayor valor de la variable y el menor valor de la variable. Es decir, a partir del mayor valor y el menor valor de la variable, vamos a elegir el mayor valor del recorrido y el menor valor del recorrido, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puedo elegir un valor del recorrido al azar, ¿sí? Un valor mínimo del recorrido al azar, si me doy cuenta que con ese valor estoy dejando afuera valores justamente que tomé en esta muestra, no tendría sentido. Entonces, para elegir los valores mínimos y máximos del recorrido, o sea, de los intervalos, primero voy a ordenar mis datos de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar uno de los atajos que yo les conté. Podría hacer esta acción a mano, pero bueno. Entonces, lo primero que vamos a hacer, nos vamos a posicionar sobre la columna B, ¿sí? Y vamos a seleccionar todas aquellas celdas que estén en la casilla B, ¿sí? Que contengan un valor en la casilla B. Podría hacerlo a mano, ¿sí? Manteniendo Shift seleccionado y yendo para abajo con la ruedita, pero como dijimos son como 4000 datos, ¿sí? Y voy a tardar un buen tiempo si hago eso. Entonces, me tomo un atajo, podría hacerlo a mano, yo no les voy a decir que no lo hagan, pero me tomo un atajo, ¿sí? Ya que lo tengo, presiono Shift o mayús, creo que es así, en castellano, pero bueno, presiono Shift, Control y la tecla de dirección hacia abajo, o sea, la flechita para abajo. Bien, ya tengo seleccionado todos los datos que están sobre la columna B. Ahora no queda más que hacer clic derecho, ordenar y de menor a mayor. Podrían hacerlo de mayor a menor en este caso particular. No interesa porque yo solo quiero ver cuál es el mayor valor y cuál es el menor valor. Bien, acá me dice que hay datos al lado de los que seleccioné y que no se van a ordenar si yo no les elijo. Pero bueno, vamos a continuar con la selección actual y vamos a ordenar los datos. Bien, ya tenemos los datos ordenados de menor a mayor. Entonces, ahora veo cuál es el menor valor de la variable de toda esta muestra, ¿sí? Es 1 peso con 99,17 centavos. Y para ver el último, podría de nuevo ir abajo con la ruedita o simplemente aprieto Control, Fin y me lleva a la última columna y vemos que el mayor valor de toda esta muestra es 40 pesos con 89,67 centavos. Un poco desactualizado, pero bueno. Mejor no agregar celdas, ¿no? No lo vamos a actualizar. Bien. Entonces ahora sabemos cuál es el mayor y el menor valor. El menor valor es 1 peso con 99
Y el mayor valor es 40 pesos con 89. Ahora volvemos arriba, control inicio o control home, depende del teclado que tengan. Y bien, nosotros tenemos que elegir, ¿sí? Una amplitud que sea coherente, ¿no? Y que contenga a todos estos valores. El valor mínimo tendría que ser igual o menor a 1,99, ¿sí? Porque si elijo un valor mayor, voy a estar dejando ese dato afuera. Entonces, yo puse mínimo valor de recorrido 1. Podría haber puesto exactamente 1,9917, ¿sí? ¿Por qué no lo hice? Porque quiero que mi amplitud sea un número entero. Yo, personalmente, la amplitud no tiene por qué ser un número entero, ¿sí? ¿Por qué elegí un número entero para la amplitud? Porque sí, porque me pareció más amigable. Si yo estuviera haciendo un ejercicio que me diga que agrupe estos datos en 5 intervalos, 10 intervalos, 12 intervalos o en una cantidad de intervalos específicos, hubiera tenido que hacer la amplitud total, ¿sí? En este caso, 42, dividido esa cantidad de intervalos que quiero, ¿no? Pero bueno, en este caso elegí yo la cantidad de intervalos, elijo yo la amplitud de cada intervalo. Entonces, mínimo valor del recorrido, 1, ¿sí? El mínimo valor del recorrido tendría que ser, como ya dije, igual o menor al mínimo valor de la variable para no dejarlo fuera. Y de ahí, bueno, le sumamos la amplitud, ¿no? Límite inferior 1, límite superior 3. Elegí una amplitud de 3. Bueno, 3, 6, entre 6 y 9, entre 9 y 12, entre 12 y 15, entre 15 y 18, así hasta el último intervalo que es cotizaciones entre 40 y 42. Bien. Entonces, ahora tendría que identificar cuántas observaciones pertenecen a cada intervalo. O sea, en cuántos días se percibió una cotización entre 1 y 3 pesos. ¿En cuántos días se observó una cotización entre 3 y 6 pesos? ¿En cuántos días se...? Bueno, esto podría hacerlo a mano, con una función que después se las voy a mostrar, que justamente me va a contar un intervalo de números, que después la vamos a ver, pero tendría que hacerlo repetidas veces y de nuevo estamos trabajando con 4000 y pico de celdas. Entonces, vamos a utilizar las herramientas de análisis que tenemos en Excel, ¿sí? Porque de nuevo nos facilita bastante las cosas. Entonces vamos a la ficha de datos y vamos a donde dice análisis de datos y van a ver que tenemos distintas funciones para el análisis, ¿sí? Nosotros ahora vamos a usar la función que dice histograma, ¿sí? No sé si se acuerdan lo que es el histograma, lo vimos creo que el primero o segundo día de clases, ¿sí? En los gráficos de variables discretas. Pero bueno, la función de histograma justamente lo que va a hacer es recopilarme esas frecuencias, ¿sí? Esas observaciones, me las va a tirar ordenadas en una tabla y si yo le pido, de paso, me crea el gráfico del histograma, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a poner en el rango de entrada? Vamos a poner los datos que queremos que analice, justamente. Entonces, ¿dónde están los datos que queremos que analice? En la tabla de pesos por dólar, ¿no? En la columna B. Entonces, vamos a pararnos sobre el primer dato y vamos a seleccionar todos, ¿no? Como ya vimos, Control Shift, flechita para abajo y ya tengo todos seleccionados. Después, rango de clases sería el intervalo, ¿sí? La amplitud del intervalo. Entonces, vamos para arriba con Control Home y vamos a seleccionar la parte que serían los límites superiores, ¿sí? Bien. Ahí va. Y por último ponemos rango de salida, que es donde queremos que nos tire, digamos, esta tabla. Yo la voy a poner acá al lado.
¿sí? En la columna F1, columna y fila F1, o también le podríamos haber puesto que nos ponga en una hoja nueva, ¿sí? En una hoja de cálculo nueva, o directamente en un libro nuevo, ¿sí? En un documento distinto. Bien, ponemos aceptar y nos tira directamente la tabla de frecuencias para la amplitud que le dimos, ¿sí? Porque le dimos todos los límites superiores, entonces básicamente le dimos la amplitud y nos tiró el histograma, ¿no? El gráfico. Bien, acá donde dice cantidad de entidades, antes decía frecuencia, acabo de perder el video donde cambia eso, y donde dice tipo de cambio, antes decía clase, ¿sí? Entonces, vemos que la tabla nos tira que hubo 684 días observados donde el dólar valió entre 1 y 3 pesos, ¿no? Hubo 2.210 días observados en el que el dólar valió entre 3 y 6 pesos. 369 días donde el dólar valió entre 6 y 9 dólares. Ay, perdón, de nuevo. Hubo 369 días donde el dólar valió entre 6 y 9 pesos. 135 días donde el dólar valió entre 9 y 12 pesos. Y así hasta llegar a 2 días en el que el dólar valió entre 40 y 42 pesos. Entonces, resumamos un poco lo que hicimos hasta ahora, ¿no? Nosotros teníamos una serie gigante de datos, ¿sí? No agrupados, desordenados, y para empezar a trabajarlos íbamos a tener que agruparlos, ¿sí? Porque, por ejemplo, para hacer esto nosotros teníamos que tener una amplitud, ¿sí? Entonces, una amplitud y los intervalos, ¿no? Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es ordenarlos. ¿Para qué? Para conocer el menor valor de esta variable, ¿sí? Así sabíamos cuál iba a ser el menor valor del recorrido, o sea, el menor valor del intervalo más chiquito, para no dejar ningún valor afuera. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ordenar los datos, ver cuál es el valor más chiquito y el valor más grande. Y entre esos, ordenar mis intervalos. Entonces, según mi amplitud total, o sea, la diferencia entre el mayor valor del intervalo, en este caso 42, y el menor valor del recorrido, en este caso 1, ¿sí? Voy a dividir esa amplitud entre los intervalos que yo quiero. Yo en este caso quise poner 42 intervalos, entonces la amplitud de cada intervalo me va a dar 3, ¿no? 42 dividido 14, 3. Entonces, yo cuando divido la amplitud total sobre la cantidad de intervalos que yo quiero usar, voy a tener la amplitud de cada intervalo. Es decir, que voy a saber en cuánto tienen que variar los intervalos. Si yo mi primer intervalo empieza en 1 y mi amplitud es 3, el límite superior de ese intervalo va a tener que ser 3. Entonces, mi segundo intervalo tiene límite inferior a 3 y como la amplitud es 3, el límite superior va a tener que ser 6. Así hasta llegar al mayor valor del intervalo, que es 42. Bien, entonces, para identificar la cantidad de observaciones de cada intervalo, nosotros usamos una función. Fuimos a la ficha de datos, apretamos donde dice análisis de datos y usamos la función que se llama histograma, que lo que nos pide es justamente los intervalos, ¿sí? Seleccionamos todos los límites superiores y nos tiró directamente, nosotros poniendo cuáles eran las variables, ¿no? Seleccionamos toda la columna B, ¿sí? Toda la columna de tipo de cambio, y nos tiró la tabla ya con las frecuencias simples y de paso le pusimos que nos tire el gráfico. Bien. Entonces, con esto podríamos hacer un montón de cosas, ¿sí? Con esto ya tenemos un montón, tenemos los datos agrupados, pero también estaría bueno que veamos en Excel cómo puedo hacer las cosas que nosotros conocemos como calcular las medidas de tendencia central, las medidas de variabilidad, las medidas de forma, ¿sí? Todo eso que nosotros llamamos estadística descriptiva, que justamente nos sirve para describir el comportamiento de esta variable, que es el tipo de cambio. Esto también lo podríamos calcular a mano o con ayuda del Excel a partir de la tabla que armamos recién, ¿sí? Pero eso ya saben hacerlo, ¿sí? Estamos en una variable continua, sacan una marca de clase,
multiplican cada marca de clase por su respectivo FI, que es la cantidad de días. Hacen la sumatoria de todo eso, lo dividen por la cantidad de n, ¿sí? Que n es el total de las observaciones, así que sería el total de días. Y nada, tienen la media. Eso ya lo saben hacer, así que me gustaría un poco mostrarles cómo sería con funciones de Excel. Nosotros tenemos acá, de nuevo, en la ficha de datos, análisis de datos, una función que justamente se llama estadística descriptiva. ¿Qué hace esta función? Nos tira todos los datos, ¿sí? Un resumen estadístico de todos los datos que podemos llegar a precisar para hacer una descripción de esta variable. Entonces, donde dice rango de entrada, voy a poner toda la columna B, ¿no? Que es donde están mis variables. Entonces, Control Shift y flechita para abajo, selecciono todos. Bien, rango de salida, vamos a poner donde tenga lugar. Vamos a ponerle por acá. Y vamos a poner lo que queramos que nos tire, ¿no? En este caso yo quiero que me tire un resumen estadístico que sería todas las medidas que resumen la información. Entonces, le damos a aceptar y ya nos tiró todo el resumen estadístico que sería la media, la mediana, la moda, la desviación, la varianza de la muestra, kurtosis, coeficiente de variación. A ver, coeficiente de simetría, perdón. Voy a correr un poquito más para acá. Voy a agrandar la columna así se llega a leer todo. Nos tira justamente el valor mínimo, ¿sí? De la variable, nos tira el valor máximo, que es lo que nosotros vimos habiendo ordenado los datos. Entonces, ya con esta función podemos ver el valor de la media, ¿sí? El promedio. Por ejemplo, el promedio acá nos dio 6 pesos con 67, vamos a dejarla ahí, centavos. Una mediana de 3 pesos con 90 centavos y una moda de 4 pesos con 20. La desviación estándar sería el desvío, ¿sí? El desvío estándar. Nos dio un desvío estándar de 5 pesos con 99. La varianza de la muestra, 35 pesos con 92. El coeficiente de kurtosis, el coeficiente de asimetría, ¿sí? El valor mínimo, bueno, máximo que ya lo vimos. Entonces, como ven, el Excel nos facilita muchísimo las cuentas, nos ahorra mucho tiempo, pero lo que tenemos que tener en cuenta para nuestro curso, para nuestra cursada sobre todo, perdón, es que Excel usa una propiedad, por así decirlo, lo voy a dejar acá, que todavía nosotros no vimos, la vamos a ver más adelante, que puede hacer que si nosotros calculamos esto a mano, nos dé un poco distinto a algunos de los datos que están acá, ¿sí? Es importante para tener en cuenta porque capaz en el trabajo práctico, si alguien se aviva de hacerlo con las funciones de Excel, no les va a dar lo mismo que aquellos que lo hicieron a mano, así que nada, háganlo con las fórmulas que conocen del curso, ¿sí? Acá me gustó mostrarles la función que tiene Excel porque para el día de mañana les va a facilitar mucho las cosas, pero por ahora, para calcular la media, la mediana, la moda y todo lo que tengan que hacer, nada, guárdense resérvense a las fórmulas que nosotros le dimos y los métodos que le dimos para que puedan practicar un poco esas fórmulas, ver de dónde vienen y nada, que todo cierre un poco mejor. Entonces, podemos hacer muchas cosas de estadística con Excel, pero lo más importante, más allá de que se sepan de memoria los atajos y sepan qué quieren calcular y cómo calcularlo, lo más importante es que, de nuevo, yo, como les digo siempre, sepan interpretar los datos. Bien, acá me tiró un resumen hermoso de estadística descriptiva, pero si yo no sé qué significa cada cosa, no me sirve que me lo calculen, ¿sí? Yo quiero que me lo analicen, que sepan qué es cada cosa, qué importancia tiene, ¿sí? Qué importancia que sea un número así o así. Y bueno, es como la gran idea de todo esto. Espero que les haya servido un poco, que les hayan caído la ficha de a poco de lo que tuvieron que ir haciendo en el TP, si se quedaron trabados en algunas partes. Y bueno, el resto quedan ustedes. Vamos a estar tratando de contestarle las dudas
eh, en la mayor medida que podamos. Vamos a estar tratando de contestarle las dudas, ni bien podamos, somos varios contestando, así que nada, vamos a tardar un poquito en llegar a todos porque la verdad que hubo muchas dudas, pero bueno, vamos a intentar contestarles a todos. Como les dije, les dejo esto en materiales, les dejo la serie y les dejo los atajos de Excel, que igual si googlean un poco los van a encontrar. Hay un montón de listas de atajos de Excel por todos lados. Excel es un programa súper conocido, súper popular, súper utilizado. Así que bueno, ojalá les haya servido en algo y en lo que queda, si tienen más dudas, vamos a tratar de contestárselas.